Estamos ready, amiga. ¿Estamos ready? Sí. 1, 2, 3, Ahí se 4. fue como medio desincronizado. Estamos hechos unos bateristas. Dale, introducción. La introducción, no, pero... Pero la bienvenida. Ok, la bienvenida. Bienvenidos, yo soy Diandra, nosotros somos Los Infelices. ¿Quién tú eres? Yo soy Emanuel. Este podcast se llama Los Infelices. Bienvenidas a Los Infelices. Se llama Los Infelices porque queremos cambiar la narrativa de la infelicidad. La infelicidad no es otra cosa que insatisfacción en alguna área de tu vida. Todos somos unos infelices en algún punto de nuestra vida o en muchos puntos de nuestra vida o en algunas áreas. Así que ¿cómo podemos darle el twist a esas emociones y qué herramientas tenemos para hacerlo? Yes, bellísimo, me encantó. ¿Viste? Me encantó. Me estoy puliendo. Sí. Y en el día de hoy hemos escogido un tema que yo creo que nos ha afectado a todos. Todos nos podemos relacionar. Todos podemos estar relacionados con este asunto y se titula Cuando renuncias a algo queriéndolo. Cuando renuncias a algo queriéndolo. En Arroyo Habichuela, cuando estiras el chicle o estiramos. Estiramos ese chicle. Cuando estiramos el chicle, porque se nos hace difícil soltar. Hay que respirar hondo. ¿Cómo tú te puedes relacionar con ese tema? Pues mira, yo creo que a mí, en lo particular, cuando yo estiro ese chicle, o los motivos por el cual estiro ese chicle, Exacto, ¿a qué se debe? se debe a que me preocupa demasiado cómo se pueda sentir la otra persona. Y entonces me enfoco demasiado en las emociones de la otra persona y puedo poner en pausa la manera en cómo me estoy sintiendo actualmente con la situación que estoy experimentando con esa persona. Y esto es en el asunto, ¿verdad?, de relaciones interpersonales. Pues en la parte laboral también me puede pasar que si estoy muy cómodo en el lugar de trabajo o en ese espacio, pues me da lucha moverme de esa comodidad a algo que quizás va más dirigido a mis metas. Sí, a todos nos pasa. Hay distintas motivaciones dependiendo del área donde se ve reflejado. Y traigo de ejemplo en mi preparación profesional, ¿verdad? Para los que no habían escuchado los podcasts anteriores, yo soy psicólogo de profesión y mi preparación duró aproximadamente 12 años, entre bachillerato, maestría, doctorado. Fue una larga travesía, pero llegamos. Y recuerdo que cuando ya yo terminé el doctorado, llegué a esa etapa de mi vida en donde decía, ok, ya terminaste todos tus asuntos académicos, ¿ahora qué? ¿Dónde te vas a movilizar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y me dio trabajo. Y yo decía, bueno, porque estabas cómodo. Estaba muy cómodo. Yo vendía autos en ese entonces. Eran autos de lujo. O me dejaban muy buen ingreso. Y yo decía, le comentaba a Diandra y le decía yo, mano, lo que pasa es que el yo dejar este trabajo representa un pay cut bien sustancial en mi bolsillo. Y hay unas metas ahora mismo económicas que están por encima quizás de mis metas profesionales. Y pues era una realidad en ese momento. Si uno empieza a sopesar una cosa con la otra, a ver. Y volvemos, no me arrepiento de haberlo hecho porque obtuve muchas cosas que quería en ese momento de mi vida. Sin embargo, ya llegó el punto donde ya tenía eso cuadrado y ya como que yo mismo me estaba como empujando poquito a poquito. Ya tenías eso cuadrado, pero el pay cut era inevitable. El pay cut iba a ser inevitable. Yo decía yo, ok, por más que lo mire por todos lados, esto va a pasar en algún momento. Esto va a pasar en algún momento. Y la cuestión es que cuando llegue a ese punto, en el 2021, yo finalmente defiendo mi tesis doctoral, termino ese proceso y en el 2022 ya llegó el momento que yo decía, ok, ya. Y se me presenta una gran oportunidad en la universidad. Y yo dije, bueno, esto es una gran oportunidad, pero también es una gran baja de ingresos. Así que en ese momento contaba con unos apoyos, ¿verdad? Que me dijeron, zúmbate que está llanito. Yo te di el moral. Diandra me dio la moral. Oye, siempre la apoyo es apoyo. Apoyo es apoyo. Y me lancé y renuncié a ese trabajo, ¿verdad? Que me daba buenos ingresos. Y comencé mi práctica, pero me tomó mucho tiempo arrancar porque ya yo podía arrancar desde el 2017, que ya yo me había graduado en maestría, porque ya yo podía revalidar con eso. Pero inclusive hasta para coger la revalida me tomó tiempo, precisamente porque estaba estirando ese chicle de lo que ya yo sabía que tenía que hacer. Pero mirando un poquito para atrás, digo, mano, o sea,
pude haber adelantado algo, pero nada, no pasa nada. Llegué aquí después de chica estirado y ahora me dedico a la clínica, doy talleres, trabajo en la universidad y tengo un podcast, so tengo las manos llenas. pero en muchas decisiones en carácter profesional, a nivel personal, veo que también me dio trabajo soltar o cortar con ese chicle para arrancar y hacer lo mío. Darle con todo. Sí, lo que es esa sensación de que no hay vuelta atrás. Ajá. A veces no... La canción está de Rubén Blades. Decisiones. Cada día... No te la sabes. No me la sé, mi amor, disculpen. No, Creo que en mi defensa, no me sé ninguna canción. Unos pierden, unos ganan, Ave María. ¿Qué estábamos hablando? Pues de las decisiones. Ok. Yo creo que todo tiene que basarse en que obviamente nos vamos a sacrificar. Siempre hay algo que uno va a sacrificar. Y es como cuán sostenible es que tú sigas dejando que el tiempo pase. En el caso tuyo, no importa el tiempo que pasara, esta es mi preparación. Yo hice un doctorado, o sea, no solamente la maestría, hay 12 años de tu vida ahí invertidos. Bien brutal. Invertidos económicamente. O sea, sí. Hay unos que están sal, los otros que debo. Económicamente, en tiempo, en energía, en esfuerzo, todo. Y los sacrificios que vienen en esos años de las cosas que uno tiene que dejar de hacer por dedicarse a eso. O sea que era inevitable que a largo plazo tú tuvieras que tomar la decisión de dedicarte a tu práctica privada porque tienes que serle fiel a la decisión que tomaste en aquel momento. Entonces uno sigue como estirando, procrastinando también en cierta manera, pero volviendo al tema para agarrarlo, renunciar a algo queriéndolo en el caso de la estabilidad económica, porque uno dice, en el caso tuyo, que yo me acuerdo que hablamos de eso innumerables veces. Ese como que era el tema constante. Emanuel le daba lucha porque ya era algo familiar para ti, es algo que dominabas, ya tenías un portafolio de clientes porque llevabas 10 años, o sea que ya tus clientes o volvían a cambiar los carros o te referían gente. Amigos, familiares, etcétera. Y entonces es como, esta es la estabilidad que yo quiero. Ajá. Me siento cómodo y la verdad no le hace daño a nadie porque yo puedo seguir aquí y puedo tener una vida cómoda, seguir a nivel económico progresando porque realmente era un buen trabajo. Pero está la parte de cuán sostenible es esto en el tiempo, cuánto esto me va a llenar en el tiempo. Correcto. Porque la verdad del caso es que mi pasión es esta otra. Y entonces quizás descargabas tu pasión hablando con la gente. Ya. Y atendiendo a la gente fuera de la clínica. No, mentira. Emanuel detesta que yo diga eso porque eso no es ético. Eso va en contra de ético. Me lo dices hasta en nuestra privacidad. Eso va en contra del código de ética. Ajá. Yo soy bien prope con eso. Muy bien, mi amor. Estoy relajando. Me gusta mantener los estándares altos. Entonces, llegó el momento que dije, ok, pero es que inevitablemente vas a tener que tomar la decisión en algún momento. O sea que el tiempo... Que esta frase yo te la he dicho ahora, lo que tú dejas de escoger como que ahora lo estás escogiendo. El tiempo va a pasar inevitablemente. O sea que es una cosa de que este tiempo que vas a invertir generando ingresos, suponiendo que tú haces un timeline de que dice, no, pues voy a renunciar en 6 meses para prepararme económicamente para esta decisión, pero son 6 meses que vas a dejar de meterle a tu clínica privada. Estás escogiendo dos cosas. Estás escogiendo estabilidad económica, pero también estás escogiendo renunciar por ese momento a tu clínica. Son unas decisiones, en mi ejemplo. Unas activas y unas pasivas. Ajá. Exacto. En ese caso, pues tú decidiste en el momento que voy a renunciar a la parte económica porque ese tiempo prefiero invertirlo entonces en darle con todos los power y con toda la intensidad y con toda la intención a tener como... pues a ir desarrollando mi cartera de pacientes o whatever. Los pacientes, la cantidad de pacientes. Se dice portfolio. Pero la cantidad de pacientes. Porque sé que a largo plazo, como quiera, esto es a lo que yo me quiero dedicar. O sea, que realmente postergar la recompensa inmediata por una recompensa que va a venir al final del camino es el way to go. Porque el tiempo va a pasar y después llegan esos los arrepentimientos. Si hubiera hecho esto antes, posiblemente para este tiempo ya estuviera aquí o allá o tendría esto o lo otro. Sí, definitivamente. Yo creo que es importante poder identificar ese momentum en el que uno está, en esa reflexión y
en esa lucha interna, porque es que en ese preciso momento es en el que tú haces el trabajo y te haces las preguntas como que, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Y qué es lo que es mejor para mí. En ese momento que yo escojo quedarme vendiendo carros, pues para mí era lo mejor por las metas que tenía establecidas en ese momento. Luego que pasó el tiempo, pues cambio y switcheo la decisión, porque digo entonces, ok, ahora es mejor para mí, o lo que yo quiero es esto, y esto es lo mejor para mí porque me va a ir llevando a alcanzar esa meta profesional que yo quiero alcanzar como psicólogo. Así que en esa lucha interna que tenemos nosotros los individuos, es importante que uno miremos el pasado con compasión, que lo hemos dicho anteriormente, y en adición a mirar el pasado con compasión, entiendas que pues, ahora es el momento que tienes para hacer la reflexión de mirar qué es lo que quieres y cómo puedes dirigirte hacia esa meta. ¿Ok? Y en el caso también, nos hemos ido por la parte profesional, pero se da también muchas veces en las relaciones, que tenemos relaciones que sabemos que nos desgastan y seguimos estirando el chicle pensando que no hemos terminado de agotar nuestros recursos, nuestras herramientas y decir, ok, no, pero yo voy a hacer esto, quizás soy yo. Y sigues aplicando métodos distintos o tomando decisiones distintas, tratando de manipular ese outcome cuando verdaderamente, pues, a la larga sabes que no es sostenible. ¿Cómo podemos, y te lo digo de la parte de tu conocimiento a nivel de doctor, dónde está la línea o cómo podemos diferenciar en esa lucha que nosotros tenemos de ser inconsistentes y renunciar? Porque a veces, y me pasa a mí, yo asocio el quitarme con la falta de consistencia. De que pues inevitablemente siempre todos los procesos uno tiene bajones emocionales porque somos seres emocionales. Hay días que uno se siente súper motivado y otros días que no. O hay días en las relaciones donde uno dice, ve, como que por esto. Entonces te agarras de esas pequeñas victorias o de esos pequeños momentos que son buenos y tratas de olvidarte. Todo lo otro. O sea, compensas los picos. Y cuando lo llevas en una balanza son más los momentos o es más el atraso. Ajá. Que lo que avanza. Pues mira, yo parto de la premisa de las expectativas. Yo creo que cuando tú conoces cuáles son tus expectativas a nivel individual y en la relación, te das cuenta si genuinamente eso que estás viviendo con esa persona es lo que tú quieres para ti, o si el recurso que estás invirtiendo va a favor de esas expectativas que ya tú estableciste. Así que es importante que podamos entender que las relaciones se construyen bajo unas expectativas en común. Hay unas cosas que están bien alineadas. Ahora bien, cuando tú estás estirando ese chicle en la relación y es que tú sientes que eres la que está añadiendo valor constantemente a esa relación o estás buscando alternativas para sentirte bien, es el momento perfecto para mirarte por dentro. Ok, sentirme bien porque yo haga esto para que mi relación me dé ese beneficio. Ok, estoy delegando mi responsabilidad en la otra persona de mis emociones. Si yo me estoy sintiendo mal, ok, yo tengo que mirar qué es lo que está sucediendo en esta relación que está impactando mis emociones. ¿Qué es lo que está pasando? Porque sí, como hablábamos ahorita, la responsabilidad afectiva, ¿ok? Y la diferencia de... Eso fue fuera de... Estábamos hablando de la diferencia de la empatía. Para traerlo en contexto, responsabilidad afectiva y empatía no es lo mismo. No es lo mismo, porque la empatía es ponerte en los zapatos de la otra persona. Tú sabes que sí se va a sentir mal. La responsabilidad afectiva es reconocer que tus decisiones van a tener un impacto en las emociones de la otra persona. Así que si esa persona, o que tú compartes como una pareja, si esa persona constantemente toma decisiones que te afectan a ti, que te hacen sentir mal, tú no puedes compensarlo con una herramienta para resolver la situación, para yo sentirme mejor, porque tiene que haber un proceso de entendimiento de que esto que me está pasando es una emoción importante para mí. O sea, esto me trajo un momento de coraje. Ok, estoy teniendo coraje. Yo no puedo sustituir esto con vamos a ir a una cena para que se me pase el coraje. No, espérate. Es que tengo que mirarme.
es que tengo que adentrarme más profundo sobre lo que me está pasando en el coraje o lo que me está queriendo decir este coraje que yo siento. Y si esto es algo repetitivo, pues entonces ahí es que estamos viendo que el chicle se está estirando. Porque si es una vez y no vuelve a suceder, perfecto. Si esporádicamente sucedió algo similar, pues se trabaja y se ajusta. Pero cuando esto es algo constante y tú lo que estás buscando todo el tiempo es herramientas para no sentirte de esta forma en una relación, pues tienes que reevaluar nuevamente. Tienes que mirar si esta relación está trayendo lo que tú estabas esperando o lo que tú querías en esa pareja. Sí, yo soy partidaria de agotar los recursos. Yo siempre, cuando renuncio a algo, trato de que ese momento llegue cuando ya yo hice todo lo que podía hacer para que mejorara. Y entonces paso esa etapa a sincerarme conmigo y decir, ok, sé honesta contigo. ¿Hay algo más que tú puedas hacer? O sea, lo que falta por hacer, ¿es tu responsabilidad o es responsabilidad sea de la otra persona, sea del patrón o sea de lo que sea? Y hemos venido hablando también en el resto de los episodios del tema de límite, del tema de valores, de cómo se alinean o cómo el rol que tiene cada cosa en tu vida. Y las expectativas. Correcto. Yo creo que tiene que haber un momento donde uno se sincere y diga, ¿he hecho lo suficiente? He hecho lo suficiente y ser responsable con esa respuesta, porque a veces creemos que no hemos hecho lo suficiente y por eso nos cuesta renunciar y nos cuesta soltar. De que yo creo que puedo hacer más. Yo creo que, y todo es la carga, que uno va por ahí en la espalda. Sí, con la cruz tuya y la del otro. Correcto. Y ahí en esa misma línea, o sea, ¿dónde establecemos ese punto de suficiente? ¿Hasta dónde es suficiente? Porque suficiente es subjetivo. Y si tú no te conoces lo suficiente... valga la redundancia. Si tú no te conoces lo suficiente y si tú no sabes cuáles son tus expectativas, si uno no sabe cuáles son nuestras expectativas, pues... esa línea, ese gap de tus expectativas y lo suficiente va a ser abismal. Va a estar borrosa. Va a estar borrosa. Y va a estar borrosa. No la vas a saber identificar. Correcto. Entonces tú vas a seguir constantemente, vas a seguir invirtiendo tiempo, estirando ese chicle, hasta que quizás llegas a un punto en donde han pasado años y tú dijiste, yo hace tiempo tenía que tomar esta decisión. Y ¿qué fue lo que me tardó? ¿Qué fue lo que me hizo tardarme tanto? Sí. Constantemente he visto que es la misma respuesta, que son las mismas acciones, que lo mismo se repite, que hay una conducta y un patrón, que ya yo reconocí en un momento clave en mi vida que eso me molesta, que eso no me gusta, que me hace sentir incómodo. Pues tengo que buscar la manera de cómo... Ok, pues ya, si llegaste, ¿verdad? Si pasaron 5 años y te diste cuenta a los 5 años, no pasa nada, pues está bien, quizás estás a tiempo para tomar la decisión. Sí pasa. Sí pasan cosas, pero no podemos, eso, cuando yo digo que pasan cosas, puedo quizás estar cayendo en el asunto de culparme por haber aguantado tanto tiempo estirado ese chicle. Bueno, no necesariamente. Uno no puede decir tampoco no pasa nada, porque sí pasa, el tiempo pasa, agotas recursos, agotas un montón de... Sí. Incluyendo motivación y momentum. Hay veces que por no soltar una cosa, y esto va, no solamente hemos hablado de trabajo y relaciones, pero pueden ser proyectos, puede ser lo que sea. Yo creo que es ese balance entre sincerarnos con nuestra realidad actual y con la viabilidad. Yo creo que es preguntarnos qué implica. Exacto. ¿Qué implicaciones tiene? O sea, si yo tomo esta decisión o si yo suelto esto, ¿qué implicaciones tiene soltarlo y qué implicaciones tiene quedarme? O sea, no soltarlo. A nivel de un proyecto, y por cambiar de contexto, si yo, y porque me ha pasado, si yo estoy en un proyecto, eso hay que dedicarle tiempo. O sea, son recursos personales y recursos también económicos o lo que sea. Son recursos que dejas de dedicarle a otra cosa que tú tienes en mente u otra cosa que sabes que tienes que hacer. Entonces, ¿qué implica? Pues no soltar esto implica que voy a dejar de dedicarle tiempo a esto otro que yo sé que tengo que hacerlo. O que me satisface más, o que me llena más, o que está mucho más alineado a lo que yo visualicé para mí. Claro. Como en el caso tuyo. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues implica que quizás voy a cobrar menos. Okay. ¿Cuáles son las implicaciones de no soltarlo? Que entonces me voy a tardar más en ser un psicólogo X visión que tú tengas a nivel de profesional. So, es bien importante, ¿verdad? Que también entendamos cuál es el peso que nos trae esa decisión. Y cuando hablamos del peso, estamos hablando de ese impacto emocional
que trae esa decisión que podemos tomar en ese momento. Y a veces nos pasa que no queremos... En un punto determinado de nuestras vidas ya habíamos decidido que esto que estábamos haciendo no estaba funcionando ya no era funcional para nosotros. Pero estirábamos el chicle porque no queríamos explorar o ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de fracaso, de pérdida, o andar con ese mismo temor de que después que tomaste la decisión te arrepientas de haberla tomado. Que pasa mucho. Que la gente como que nos pasa a todos. Sí, porque lo que decía al principio, ya no hay vuelta atrás. Claro. Hay veces que tenemos ese miedo de afrontar las consecuencias. Y constantemente estamos pasando todas esas decisiones que tomamos por las que pudimos haber hecho en el momento que tomamos la decisión. El momento presente, después de la decisión, que las cosas quizás no te están saliendo como tú pensabas que te iban a salir, automáticamente te llevan a ese filtro de qué hubiese pasado si yo no hubiese tomado esta decisión. ¿Cuál es el impacto que hubiese tenido sobre esto? So, es bien importante que entiendas que no va a ser igual lo que vas a experimentar después de esa decisión. Va a ser algo nuevo, va a ser algo distinto, pero nunca lo puedes mirar con una cara de arrepentimiento o de culpa, porque quizás vas a perder el hilo del aprendizaje o del crecimiento de eso que te está trayendo esa experiencia en ese momento, porque aunque sea buena, sea mala, sea lamentable, sea triste, dolorosa, buena, alegre, feliz, espléndida, tienes que pasar por la experiencia, tienes que vivir la experiencia y agradecer lo que ya viviste en el pasado. Porque eso que viviste te sirvió de herramienta para poder atender la situación que estás viviendo en el hoy. Pero el peso de la decisión nos atrapa en ese momento de tomar la decisión final de decir como que mira esto. Y oye, es parte del proceso de entender que sí. Si es una relación longeva o una relación de trabajo que llevas mucho tiempo, pues que ya tú tienes ya una estabilidad económica en el trabajo, ya tú tienes tu plan de retiro cuadrado, tú tienes todo cuadradito, o sea, ya tú te ves como creciendo en ese espacio, pero tú sabes que tienes que tomar una decisión de irte. Pues sí, pues tiene que ocurrir un proceso de duelo en tu mente. Tiene que ocurrir un proceso de aceptación completamente de que esa decisión que estás tomando, pues ahora mismo puede ser borrosa, puede ser confusa, te puede traer dolor y tristeza, pero al final del día va a llevarte, ¿verdad?, a la dirección que tú estableciste la meta. ¿Ok? Te va a ir guiando poquito a poquito hasta esa meta que tú quisieras alcanzar. Sí, volvemos. ¿Qué implicaciones tiene? O sea, si hay alguna decisión que se presenta o si nosotros sentimos que estamos estirando el chicle en algún área de nuestra vida, es porque hay algo que nos incomoda. Entonces, ¿qué implicaciones tienes? ¿Estamos dispuestos a quedarnos con esa incomodidad, a quedarnos con ese what if, los famosos what if? ¿O podemos hacer las paces con la incertidumbre de que cuál es el peor outcome que puede pasar? Exactamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo tomo esta decisión en el caso de un trabajo? Un ejercicio de visualización. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Exacto. En el caso de un trabajo, ok, me ofrecieron un trabajo nuevo, pero ya aquí yo tengo las relaciones, ya aquí me respetan, ya yo hago esto con la izquierda, ya tengo una estabilidad económica, entonces se presenta una oportunidad, pero voy a empezar en un periodo probatorio. No sé si me voy a llevar bien con mi jefe, cómo va a ser la dinámica, no estoy familiarizada con los programas que utilizan, etcétera, you name it. Pero hacer las paces con esa incertidumbre de decir, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, lo peor que puede pasar en el escenario más catastrófico, que siempre nos debemos, ¿verdad? Decimos que nos debemos preparar para lo mejor, o por lo menos que todo eso que nos decimos o ese self-talk sea positivo o sea favorable. Pero en el peor escenario, o sea, si eres una persona que no puede manejar la incertidumbre, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no pase la probatoria. En el peor de los casos, pues tengo todos estos meses para prepararme. Inevitablemente le vamos a sacar aprendizaje a la experiencia. No solamente el aprendizaje por el rol, sino porque te conoces. Y vas a decir, ok, yo definitivamente intenté esta industria y yo me di cuenta que en estos espacios yo no funciono. O realmente me siento más cómoda cuando trabajo de esta otra forma. Y eso definitivamente aclara el futuro, porque entonces ya tú vas reconociendo con que tú haces fit. Yes. Y ahí es que precisamente te llevas ese aprendizaje y crecimiento. Cuando tú estás en ese análisis que tú acabas de decir. Ok,
esto, en el peor de los escenarios, si no me gusta este espacio de trabajo o no me siento cómodo con esta relación, pues lo importante de todo esto es que voy a saber que al final del día, pues esto no era lo que yo quería, esto no era lo que me gustaba y esto no me dirigía a mis pasiones, a mis deseos, a mis anhelos, ¿ok? So, atendiendo esa dirección también, en el aprendizaje y en el crecimiento, aprendemos sobre las acciones que tomamos y en adición a esto tenemos también la capacidad de desarrollar esa paciencia y la adaptación a la resiliencia. So, cuando tú te vas adaptando poco a poco, de manera paciente, a ese proceso... Te da menos trabajo cada vez. Claro, y pues... Como quizás cuando hablamos con Alice en el segundo episodio, que ella decía que ella ya se disfruta cuando camina en la incertidumbre, porque ella ya ha vivido tantas experiencias que la han puesto a prueba, que la han puesto a hacer el trabajo de conocerse a sí misma, que automáticamente ella cuando ve una oportunidad o que no tiene conocimiento o quizás no tiene no tiene garantía. No tiene garantía de lo que vaya a suceder, la respuesta de ella es, dale, vamos a meterle mano, porque es que voy a aprender. Y ella se enfoca realmente en ese crecimiento y en ese aprendizaje, que es algo, ¿verdad?, que todos estamos trabajando, que todos estamos aprendiendo en el caminar y transitando nuestra vida, pero es bien hermoso que tú veas las oportunidades como aprendizaje y crecimiento. Y que las decisiones que estamos tomando, aunque van a tener un impacto, que sí, te pueden sacar la vulnerabilidad, te pueden sacar el dolor, la tristeza, todas esas emociones que quizás no nos gusta trabajar. La tristeza y la vulnerabilidad es ese contraste para entender y comprender cuándo es que estoy feliz, cuándo llegué a esa satisfacción, porque mientras estuve triste, mientras estuve vulnerable, me sentía mal, ¿verdad? Pero cuando llegó el momento feliz, lo identifiqué rápido, porque pasé por el proceso, porque lo vi como aprendizaje y crecimiento, y llegué a donde quería llegar en ese momento. Sí, hay algo que a mí me gusta mucho y me ha ayudado en este caminar nuevo que he tenido. Me encanta. He tenido recientemente, porque obviamente salí de mi zona cómoda. El emprendimiento definitivamente es fuerte. Es incertidumbre, punto. Y algo que me ha ayudado a hacer las paces, es decir, hice lo mejor, decidí lo mejor que podía o lo mejor que era para mí con las herramientas que tenía en ese momento. Bello. Porque inevitablemente después de esa experiencia, aún tú lo recibas como un fracaso, ya cuentas con unas herramientas adicionales. Porque en el momento que se te presente algo parecido, ya tú vas a saber identificar que por ahí no es. Me ha pasado de las dos. Me ha pasado de las tres, con proyectos, con trabajo y con relaciones. Yo digo, en el momento, siéndome fiel a mí misma, en ese momento que yo tomé la decisión, quizás ahora me siento triste, porque inevitablemente pues pueden despertar emociones porque tienes un vacío o tienes un espacio libre que ahora pues tienes que llenar con otras cosas, que eso ya viene después eso es otro tema. Pero en ese espacio, yo decir, no, Diandra, volvemos. Tú tomaste esa decisión y tú constantemente refrescarte o recordarte de que yo tomé esa decisión porque yo no estaba cómoda en ese momento. O sea que como quiera que sea, si yo no estaba cómoda en ese momento, prefiero bregar con la incomodidad de ahora. Funciona mucho salirte de ese espacio de que es uno. A mí me funciona, si esto le estuviera pasando a una amiga, ¿qué yo le diría como yo lo estuviera viendo? Bello. Porque muchas veces ¿verdad? Nos polarizamos. O nos castigamos o nos victimizamos. Yes. Soy víctima de la otra gente, soy víctima de la vida, porque todo me pasa a mí, porque siempre a mí nada me sale bien. Y entonces yo siempre pienso, si fuera alguien que yo quiero mucho, quiero lo mejor y literalmente le pongo nombre. Si esto le estuviera pasando a Sonimar, ¿qué yo le diría como yo lo estuviera viendo? Y entonces me lo aplico. A ello digo, pues ahí tienes la respuesta. ¿Por qué tratas las situaciones de los demás distinto a cómo tratas la tuya? Bello, hermoso, me encantó. ¿Por qué cambiamos los filtros? Es literal, y yo creo que esa es la mejor herramienta que uno puede utilizar para eso, ¿ok? También es importante que tengamos en consideración el apoyo emocional que tenemos cuando tomamos esas decisiones. ¿Qué gente nos está rodeando, que nos está dando y brindando ese apoyo para nosotros poder sentirnos cómodos en la decisión que tomamos, ¿ok? Y es importante identificar a esas personas claves. No todo el mundo te puede dar
un consejo bueno. Tenemos que saber filtrar a la las fortalezas de cada cual. Cada quien tiene sus fortalezas. So, tenemos que poner en perspectiva, ok, qué persona clave yo voy a identificar que me va a ayudar a esta decisión que yo acabo de tomar. O que me va a dar herramientas para tomar una decisión sabia a la hora de tomarla, ¿ok? Verlo quizás desde otro punto de vista. Un tercero siempre ayuda porque tiene otra visión, te ve de afuera, ve cómo tú te estás proyectando, ve cómo te sientes, ve cuál es tu lenguaje, tu narrativa, o sea... Sí, no tiene emociones tampoco invested en la situación. Exacto, solo puede ver desde otro punto de vista. Y en esa misma línea, yo creo que es importante, ¿verdad? Que una vez tomes esas decisiones o cómo puedes ayudar a avanzar a tomar esas decisiones, es reevaluando las prioridades. Sí, es importante también hacerlo para mantener tu integridad. Si es algo que nos responde, y yo creo que tenemos que constantemente repetirnos, es válido. Es válido no querer lo mismo que queríamos hace 10 años. Es válido y me lo repito constantemente porque a nadie le gusta quitarse, a nadie le gusta ser el que renunció a algo, a nadie le gusta decir que no pudiste con el empuje. No nos gusta, pero sabes que es positivo no poder con el empuje si eso no se alinea, porque a veces no podemos con el empuje porque no encaja en nuestra visión, no encaja en esa versión que a veces tenemos de nosotros mismos y no nos atrevemos a ir por ella. Es como yo me visualizo, ay, que yo puedo estar así, que yo puedo estar así. Y no nos atrevemos porque esa versión de nosotros que nosotros imaginamos sacrifica o tiene que renunciar a esto y lo otro. Y hay que hacerlo porque si no, vamos a seguir siendo unos infelices. Literal. Unos infelices. Hay que hacer espacio para esas versiones de nosotros que queremos. Así sea con responsabilidad afectiva y con empatía. Claro. Así sea renunciar a relaciones que ya no encajan en esa versión que nosotros queremos de nosotros, que vemos. Así sean trabajos que ya no responden a las necesidades nuestras o esa versión que queremos de nosotros. Proyectos, es más, hasta espacios físicos. Si de momento hay algún espacio físico, lo que sea, algún hobby que no responde a esas metas o esa versión de ti, o esa versión de ti que tú tienes visualizada, mejor temprano que tarde. Sigues creando evidencia o seguimos creando evidencia de que no podemos, de que no nos atrevemos por la falta de soltar. Literal. Hay que soltar, hay que hacer espacios y hay que serle fiel a esa versión que nosotros tenemos de nosotros. Literal. O que queremos. Cuando hacemos eso, entramos en ese cierre, ¿verdad? De cómo dejar de estirar ese chicle o cómo llegar al punto llegó el momento de la decisión, y es aceptar y seguir hacia adelante. Acepta tu decisión. Esa fue la que tomaste. La tomaste, como dijo Diandra ahorita, con las herramientas que tenías en el momento. Acepta la decisión y continúa. Porque a la medida que te sigas lamentando, que te sigas arrepintiendo, que te sigas culpando de la decisión que tomaste, estás inhabilitando el proceso de crecimiento y aprendizaje. Y te resta poder. Te resta poder. En tu cabeza, esa narrativa que te sigues diciendo, ese self-talk, va a ser como, ves que no sé tomar decisiones, ves que no podía, no, perdóname. Yo tomé la mejor decisión con las herramientas, con la perspectiva que tenía en ese momento o en el contexto en el que estaba. Si esa decisión se me presenta hoy, definitivamente yo me iría por otro lado. Claro. Y eso es súper válido. Y ahí tienes el aprendizaje, porque ya sabes la respuesta que vas a tener. Ya del saque estás en un sitio distinto. Claro. Ya hubo avance. Ahí tienes el crecimiento. No te quedes rumiando con la idea, no te quedes repitiéndolo una y otra vez o permitiendo que tu mente se siga apoderando, nuestra mente se siga apoderando de esos pensamientos. Sigamos trabajando con los pensamientos. O sea, el asunto de trabajar con lo que pensamos es un asunto de todos los días. Porque todos los días tenemos que luchar con lo que nuestra mente nos dice. Porque, como dijimos una vez, el cerebro no quiere entrar en posiciones incómodas. El cerebro necesita o está en la búsqueda constante de quedarse en una posición cómoda, no explorar la incertidumbre, no explorar la incomodidad, porque eso lo hace sentir inseguro. Sí, pero lo podemos entrenar. Y ahí es donde viene. Ahí es que está el trabajo de todos los días, cuestionarte lo que estás pensando. Obligarnos a decir, ok, pues ¿cómo lo puedo mirar distinto? Pues déjame ver cómo lo puedo mirar distinto. Empiezas a ser creativo en cómo darle ese twist a la situación o al pensamiento. Y eso es una forma de tú entrenar la mente. Literal. Y la mente
tiene mucho poder. Nosotros creamos nuestra realidad a base de lo que pensamos. Si nos hablamos de manera positiva, primero que vamos a atraer o vamos a empezar a accionar de manera positiva o atrayendo eso que estamos pensando o que nos repetimos. Ajá. Y de igual manera pasa la inversa. Ujú. O sea que tiene que haber un proceso de entrenamiento y ese proceso de entrenamiento no comienza hasta tanto nos atrevamos a caminar en incertidumbre. Yes. Yes. Y caminar en incertidumbre puede ser incómodo, pero ¿saben qué? Una vez tú entrenas el cerebro a caminar y vivir en la incertidumbre, lo tienes mangado. Sí, porque lo empezamos a ver como, ok, caminar en la incertidumbre implica que estoy creciendo, implica que me estoy atreviendo y me pone en una posición de poder, porque solamente tu poder elegir te da poder. Ya, claro. Tienes el poder de decidir, que en el episodio pasado dijimos cuando los demás deciden por nosotros. El tú decidir por ti, soltar, renunciar, es una decisión activa y te pone en una decisión de poder, te empodera y te hace escoger activamente lo que quieres y lo que no. Y lo que debes y lo que no debes. ¡Cha! Espérate, que hay otro micrófono. No, ¿Lo puedo tirar? No, eso no. Así que, Diandra, los call to action. Rapidito, tú los tienes. Ya tú los eres el tengo, doctor. es verdad, ya los tengo aquí mangados. Mira, yo puse por aquí en la lista de los call to action, el número 1, hacer un listado de los pros y los contras de esa decisión que vas a tomar. Identifica cuáles son las cosas positivas de esa decisión y cuáles son los contras que, ¿verdad?, que te pone en hold para tomar esa decisión. Y ahí te da una mirada más clara de, pues ok, pues tengo más cosas en pro que en contra, o tengo más cosas en contra que en pro, pues te va quizás a dar una guía más clara de qué es la decisión que debes de tomar. Y si aplicamos lo que ya aprendimos de los límites y los no negociables, más claridad todavía vamos a tener. Yeah. Otro call to action es habla con alguien de confianza que traiga relevancia en la información que tú le vas a facilitar, o sea, en las preguntas que tú tienes, en el cuestionamiento que tienes sobre esa decisión. O que admires en esa área. Hay Claro. veces que si es una decisión de pareja, usualmente uno dice, no, pues le voy a preguntar a fulano porque tiene una relación bien bonita, Claro. que yo admiro mucho o que yo quisiera llegar Claro. a tener en algún momento. Igual pasa en el trabajo. Ajá. En el trabajo no le va a preguntar a una persona que quizás no ha pasado por la misma experiencia que tú Ajá. o no ha estado expuesto a ese tipo de situaciones, pero si a un mentor, si una persona que tú veas que domina el campo, así sucesivamente. Otro tercer call to action, visualiza cómo te sentirás a largo plazo. Como hablábamos ahorita, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Si te da paz. Si te da paz, si te sientes bien. Oye, visualízalo. El cuarto que tengo aquí, escucha tu intuición. El gut feeling. ¿Saben qué? Sí, siempre hay una vocecita. Brega. Y hay que tener cuidado en esa, porque a veces confundimos la intuición con el miedo. Y hay veces que tenemos como, ay, es que tengo como una vocecita que me está diciendo que no lo haga. Hay que preguntarnos si esa voz proviene del miedo o proviene de la intuición. De la intuición, exacto. Y ahí, por eso es que es importante, ¿qué evidencia tengo para sostener si esto es o un gut feeling o si esto es miedo? ¿Ok? Para no paralizarnos. Pero ustedes lo hacen en un momento con calma, compasivo. La quinta que tengo aquí, acepta las consecuencias. Tomaste la decisión, toda decisión va a tener consecuencias. Yo tenía una profesora, teníamos una maestra de español en la escuela, que en paz descanse, que decía, tus decisiones cancelan tus quejas. ¿Cuál era esa? Missy Casilla. Ay, qué tan linda. buena. Me la quiero mucho. Tus decisiones cancelan tus quejas. Así que las decisiones que tú tomaste, en efecto, Y las que dejas de tomar, y que las que también dejas son de tomar, decisiones. que son decisiones, pues mira, van a cancelar las quejas que tengas al momento. Pero esas quejas que tienes en ese momento, trabájalas. No te quejes, ocúpate. ¿Qué es el trabajo que tengo que hacer? Ya tomé la decisión, no puedo cambiarla. No puedo darle para atrás al tiempo. Tengo que bregar, tengo que manejar con ella. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Hacia dónde me dirijo ahora? Y todo es una cuestión también de expectativas, porque a veces pensamos que fracasamos y no fracasamos nada. Ajá. Simplemente no se cumplieron las expectativas que teníamos. Ujú. Pero, ok, con las herramientas que tengo ahora, Ujú. ¿qué puedo hacer? Exacto. Tengo el sexto por aquí. Celebra tus decisiones. Gracias a esa decisión estás en donde estás ahora. Y si lo miras de manera positiva, pues es bueno. Y celebrarlo no significa, o sea, no necesariamente tienes que estar de acuerdo o cómodo con el resultado de esa decisión. Es simplemente estar cómodo
con que tomaste la decisión, así que me celebro por atreverme. Claro, porque lo hice. Independientemente del resultado que esa decisión haya tenido, me atreví, salí de lo que no me hacía bien, salí de lo que no se alineaba con esa versión de mí que estoy buscando. Y por último, tengo aquí, aprende y ajusta si es necesario. Que ahí es donde viene la aplicación del aprendizaje. Exactamente. Hay cosas que vamos a sacrificar inevitablemente, pero seguimos en el proceso, como tú dijiste en el segundo episodio, termina un proceso, empieza uno nuevo. Empieza uno nuevo con herramientas nuevas, con aprendizaje, partiendo desde nunca de cero. Ajá. Siempre desde la experiencia. Y la experiencia es mucho, tiene mucho valor. Es mucho. Así que nada, esos son nuestros 7 call to action. Le queremos dar las gracias a Sofía Venue. Sofía Venue es un coworking space en San Juan. Quedan justamente en la intersección del puente de Trujillo Alto. El elevado. El elevado de Trujillo Alto, disculpen. Aquí tenemos espacio para hacer reuniones ejecutivas. Tenemos salón de conferencia, el Oasis. Tenemos un patio exterior, ¿ok? Y tenemos oficinas tanto en conjunto o individualizadas. Individuales y colectivas. Y colaborativas. Para trabajar. So, si usted tiene un amigo, un pana que trabaje con usted. O un colega que trabaje con usted, pues Sofía es el espacio perfecto para cambiar el ambiente. Usted no sabe el impacto que tiene el usted cambiar de espacio. Y eso pudiéramos hablarlo también en alguno de los episodios. Espacios, sí. En alguno de los episodios porque hay espacios que te inspiran. Y Sofía definitivamente inspira, no solamente por la buena energía, sino por los colores, la armonía que hay a nivel de decoración, todo. La atención que tienen aquí es espectacular, es de primera. Nosotros de verdad que estamos bien agradecidos y encantados con el espacio que nos han dado aquí y la atención que es de primera. Y en adición a eso le vamos a dar también las gracias a El Búho 1 Production, que es nuestro editor. Nuestro productor. El Búho 1 Production trabaja con lo que son producciones de podcast y canales de YouTube. Así que si usted está emprendiendo y quiere hacer un podcast también... Por favor, por el momento no lo llamen porque está bastante ocupado con nosotros. Mentira, sí, llámelo. Sí, no, llámelo. Así que si nada, ustedes quieren comenzar a emprender contenido digital en lo que es YouTube y podcast, pues ahí tienen al duro de los duros, el Búho 1 Production. Así que nada, nos vemos entonces la próxima. Hasta la próxima. Ahí quedó hasta sincronizado. Mi amor.